Bienvenidos al repaso de la lección. Soy el pastor Brandy Méndez. Gracias por acompañarnos en este resumen semanal de nuestro estudio de la cartilla de escuela sabática. Como pueden ver, nuestra lección de ahora se titula Compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. Quiero iniciar recordando lo que la cartilla nos estaba planteando desde el día sábado. Y es que uno de los propósitos principales de la Biblia es enseñarnos a Jesús, es enseñarnos el plan de la salvación. ¿Cómo va a saber la gente que hay un plan de salvación si no lee la Biblia? ¿Cómo va a saber la gente quién es Jesús si no lee la Biblia? Saben que tenemos dos libros que nos muestran a Jesús. Uno de ellos es la Biblia y el otro es la naturaleza. La naturaleza nos muestra el poder creador de Dios, pero la Biblia nos muestra el poder de su amor, ese poder que puede regenerar, restaurar. Y no podríamos conocer ese amor si no tuviésemos la Biblia. La Biblia nos muestra quién fue Jesús, su vida, su muerte, su entrega por cada uno de nosotros. Por eso veamos nuestro texto de memoria para este estudio. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Podríamos entonces preguntarnos, ¿para qué Dios envió la Biblia? Y hemos de entender que la Biblia tiene un propósito principal: mostrar el plan de salvación para el ser humano pecador. Esto nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Qué es compartir la palabra de Dios? ¿Y por qué debo compartir la palabra de Dios? Queridos hermanos y amigos, compartir es dar de lo que tengo, es permitirle a otro que disfrute de lo que yo disfruto. Entonces, eso nos plantea el siguiente punto. Yo no puedo dar aquello que no tengo. Si tengo a Cristo, voy a compartir a Cristo. Si encuentro a Cristo en su palabra, lo voy a compartir con otros. ¿Será acaso que muchos de nosotros no tenemos a Cristo y por eso no lo compartimos? Entonces, ¿qué es compartir la palabra de Dios? Iniciemos analizando los símbolos a los cuales se compara la palabra de Dios. Salmo 119:105 compara la Biblia a una lámpara o a una fuente de luz, pues nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. En este mundo de tinieblas, en este mundo de oscuridad, necesitamos una guía segura para no tropezar en nuestro caminar diario. También Jeremías 23:29 compara la Biblia a un fuego que arde, que quema, y también la compara a un martillo porque golpea, quebranta, rompe el corazón más duro que puede existir. Lucas 8:11 la compara a una semilla que se siembra y que al principio parece que no pasa nada, pero de repente uno ve brotar aquella planta, aquella bendición que se está trabajando en el corazón de la persona. También la Biblia es comparada a un pan espiritual, porque es el verdadero alimento del alma. Mateo 4:4 lo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando comparto la palabra de Dios, estoy compartiendo luz con aquellos que están en tinieblas. Estoy compartiendo la oportunidad de cambio a las personas. Estoy compartiendo el verdadero alimento espiritual. Saben que en este mundo hay pan que el diablo trae, pero ese pan es añejo, ese pan está dañado, ese pan está duro, ese pan está moroso, ese pan está desabrido. Pero el verdadero pan de Dios es suave, es dulce, sustenta, calma de verdad esa hambre espiritual. Es explicar nuestro origen, queridos hermanos.
Y esto nos lleva al principio, al Génesis. En Génesis capítulo 1, verso 1 al 3 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo hizo con el poder de su palabra, queridos hermanos. La palabra de Dios es creadora, es hacedora. Ahora, aquí hay una palabra interesante, la palabra bara, que se traduce como crear. La palabra bara habla de crear de la nada. Eso significa que cuando Dios creó, no necesitó materia preexistente. Nosotros para crear algo necesitamos materia preexistente. O sea, si yo quiero crear una silla, necesito madera. Si quiero crear un auto, necesito metales, vidrio, pintura y todos los elementos que el auto necesita. Si no los tengo, no puedo crear. Pero Dios no necesita materia preexistente para crear. Es más, la palabra para solo se aplica cuando se habla de la obra creadora de Dios. Por eso, cuando yo comparto la palabra de Dios, estoy compartiendo el poder creador de Dios. Estoy explicando nuestro origen. Y esto ayuda a resolver las preguntas existenciales clásicas que el ser humano tiene. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y la cosmovisión bíblica es la más profunda que existe en todo el universo. Compartir la Biblia es mostrar su poder creador. Cuando yo comparto la Biblia, muestro el poder creador de Dios. Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra, todo lo que vemos no vino del azar de pruebas y errores, no vino por accidente, porque todo eso es improbable. Vino porque hubo alguien que los pensó, que los diseñó y que los creó. Y ese alguien es Dios. Y eso es lo que muestra la Biblia. Eso le da un mayor sentido a nuestra existencia. Además, cuando comparto la Biblia, muestro el poder sustentador que la palabra de Dios tiene. Leamos Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la Biblia nos habla del poder creador y del poder sustentador que hay en la Biblia. Dios no solo crea, sino que sustenta aquello que ha diseñado, que ha creado. Cuando comparto la Biblia, muestro a Jesús, hermanos, porque Jesús es la palabra encarnada. San Juan capítulo 1, verso 1 al 3 nos dice que en el principio estaba el verbo, que en otras versiones es traducido como palabra. O sea, en el principio estaba la palabra estaba con Dios, porque la palabra es Dios y todas las cosas fueron hechas por la palabra. Y el verso 14 nos dice: y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra, el verbo, el logos, que creador, sustentador, es Cristo Jesús. Y esto nos muestra dos palabras interesantes. La primera es dabar y la segunda es logos. Dabar es en hebreo y logos es en griego. Ambas se pueden traducir como palabra. Esto nos indica, hermanos, que la palabra, la dabar de Dios, debe ser recibida como un mandato, con poder, porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Poder que toca, poder que transforma, poder que convierte. Por esa razón, queridos hermanos, cuando comparto la palabra de Dios,
le doy a las personas la oportunidad de ser recreadas, regeneradas, redimidas, transformadas. Fíjense que se ha comprobado científicamente que cuando uno está desanimado, cuando uno está desmotivado y uno escucha una palabra de vida, una palabra de ánimo, ya sea en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en una prédica, con un amigo, cuando uno escucha una palabra de ánimo, ocurre un chispazo en nuestra mente, como las luces del arbolito se encienden y nosotros decimos: oye, tiene razón, ¿qué iba a hacer yo? ¿Por qué estaba pensando así? Uno vuelve en sí por el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios llega a nuestra mente y la toca. Algo maravilloso. ¿Qué más es compartir la palabra de Dios? Es compartir con otros sus beneficios. La pregunta que sería: ¿cuáles son esos beneficios? Porque alguien podría decir: bueno, ¿por qué tengo que leer la Biblia? ¿En qué me beneficia? Bueno, la Biblia tiene innumerables beneficios, pero por el tiempo solo podré mencionar brevemente algunos. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, empezamos a gustar de las cosas espirituales. Saben que lo malo y lo dañino siempre es más sabroso, siempre es más rico. La comida mala y más dañina, siempre la más sabrosa. Entonces hay gente que cuando quiere hacer hábitos alimenticios, empieza con dificultad a hacer aquellos cambios. O sea, al principio puede ser que te cueste, pero llegará un momento en el cual vas a empezar a disfrutar aquello. Y es más, va a llegar un punto en el cual no podrás vivir sin eso. Es como el hábito de hacer ejercicio. Al principio puede ser que te cueste, después lo irás disfrutando y después se volverá un hábito en tu vida, se volverá parte de tu vida. Necesitarás hacer ejercicio, necesitarás comer sano. Como cuando uno empieza a tomar agua, ¿verdad? El hábito de levantarse y tomarse un vaso de agua al principio puede que sea desagradable o te dé náusea o qué sé yo, pero después lo irás disfrutando y después se volverá parte de tu vida. Así mismo es con lo espiritual. Cuando empiezas a estudiar la Biblia, al principio te costará, puede ser que te dé sueño, la sientas aburrida, puede ser que no la entiendas, pero poco a poco le irás cobrando sabor a las cosas espirituales hasta que llega un punto en que se vuelve parte de tu vida. Entonces, otro de los beneficios es que trae salvación al alma, así dice Santiago 1:21. O sea, cuando compartimos la Biblia, le estamos dando la oportunidad a las personas de ser salvas, de conocer el plan de salvación, de saber qué es lo que Dios tiene para sus vidas. También la Biblia nos enseña que podemos llegar a ser herederos de Dios. O sea, cuando nos entregamos a Dios, Dios nos adopta como hijos. Y como hijos somos herederos de las promesas. Podemos reclamar las promesas, podemos hacer nuestras esas promesas, podemos vivirlas, disfrutarlas y también compartirlas. Además, otro de los beneficios de compartir la Biblia es que por medio de su estudio somos transformados de gloria en gloria, dice 2 Corintios 3:18. Y aquí viene un principio maravilloso, el principio de la contemplación. Vean esta cita que dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 132, dice: la comunión con Dios y la contemplación de las cosas de lo alto transforman el alma a semejanza de Cristo. Mira, ni el conductismo, ni el psicoanálisis, ni ninguna otra corriente psicológica puede cambiar a un ser humano. Si en verdad quieres cambiar, estudia la Biblia, pero al estudiarla, contempla a Jesús. Y esa contemplación irá transformando tu vida.
Te pongo un ejemplo. Imagínate a los jóvenes que contemplan a sus ídolos del deporte, del fútbol, del básquet, de cualquier otro deporte. Contemplan tanto a su ídolo que lo imitan en sus movimientos, en su corte de pelo, en su forma de ser. Ese es el principio de la contemplación. Nos transformamos en aquello que contemplamos. Si contemplas a Jesús al estudiar la Biblia, te irás pareciendo más y más a Él. ¿Qué más es compartir la palabra de Dios? Bueno, cuando compartimos la Biblia, ¿cuáles son los otros beneficios de compartir la palabra de Dios? Cuando compartimos la Biblia, le damos oportunidad a la gente de ser sabias para la salvación. Esa es la sabiduría que transmite la Biblia, una sabiduría salvífica, así dice 2 de Timoteo 3:14. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Otra cosa que nos enseña la Biblia es a rechazar lo malo, a apartarnos de lo malo. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias terribles. O sea, nos da esa sabiduría para la salvación. Otra cosa que hace la Biblia, otro de sus beneficios, es que nos santifica. Así dice San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa santificar? Santificar significa apartar. O sea que la Biblia nos enseña a apartarnos de lo malo, como les decía, y nos enseña que debemos vivir en santidad, vivir apartado de lo malo para consagrarnos a Dios, para que podamos ser instrumentos suyos, para que podamos disfrutar de una vida plena, una vida en verdad maravillosa, haciendo el bien. Además de eso, aquí hay otros beneficios que trae la Biblia. Al estudiarla, la Biblia nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos capacita para hacer buenas obras, dirigidas por el estudio de la palabra del Señor. Otro de los beneficios que nos da la Biblia es que revela la verdad y expone el error. Recuerden San Juan 17:17, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad absoluta en este mundo es la que está en la Biblia. Es una verdad salvadora, es una verdad santificadora. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta del error que vivíamos, el error que practicábamos, el error que creíamos. La Biblia nos hace entonces libres. Además, la Biblia quebranta y transforma el corazón. Hebreos 4:12 dice que la Biblia es como una espada aguda, así compara Apocalipsis, la voz de Dios, la potente voz de Dios, como una espada desenvainada que golpea, que corta, que penetra. Como dice Hebreos 4:12, hasta partir el alma, hasta llegar a lo más profundo de nuestro ser. Porque si hay algo que en verdad toca el corazón y lo quebranta, es la palabra de Dios. Saben, no importa cuán duro esté el corazón, la palabra de Dios puede quebrantarlo. Por eso debemos compartir la palabra del Señor con sabiduría, con la guianza del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de Jesús, sobre todo con aquellas personas que consideres duras. Si conoces a alguien duro de corazón, sigue compartiendo la palabra de Dios, con sabiduría, con amor, como lo haría Jesús. ¿Qué más es compartir la palabra de Dios? Es tener la oportunidad de vivirla. Y esto es lo más maravilloso, hermanos, porque una cosa es leer y otra cosa es hacer, ¿verdad? Vean lo que dice Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si alguien solo oye la Biblia, se engaña a sí mismo. ¿En qué sentido? En creer que es cristiano o incluso en creer que es salvo. Se engaña a sí mismo.
Nosotros debemos ser hacedores, no solo oidores, porque si yo escucho que Cristo me llama, soy hacedor, me entrego a Él, le sigo, le sirvo. Si el Señor me llama a un ministerio, pues yo estoy dispuesto a ejecutarlo, dispuesto a realizarlo. No solo soy oidor, soy hacedor. Si la Biblia me dice, perdona a tu hermano, yo debo ser hacedor. Si la Biblia me dice, ama a tu enemigo, yo debo ser hacedor. Si la Biblia me dice, ve y predica, ve y sé testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, yo debo ser un hacedor, no solo un oidor. ¿Por qué? Porque los hacedores son los que en verdad llegan a disfrutar plenamente de los beneficios de la palabra del Señor. Entonces, ser un hacedor es vivirla, vivir la Biblia, practicarla, usarla, reclamarla, o sea, hacer nuestras sus promesas, hacer nuestras sus maravillas. Compartir la Biblia, hermanos, es hacer el mejor uso del don del habla. Recuerden que estuvimos hablando la semana pasada de los dones y talentos. Bueno, el habla es un talento con el cual la gran mayoría de las personas nacen. Y ese talento se vuelve un don cuando yo me entrego a Jesús. Cuando me entrego a Jesús, tengo la oportunidad de que el Señor use mi habla, use mi palabra. Y cuando yo le permito a Él usarme, Él pone palabras en mi boca. Él pone el qué decir a la gente. Él pone esa palabra que la gente necesita. Él pone esa palabra que la gente estaba esperando. Él pone esa palabra que toca, que quebranta, que llama. Querido hermano, déjate usar por el Señor. ¿Saben que desperdiciamos el don del habla cuando lo usamos para criticar, para ofender, para insultar, para señalar, para expresar todo tipo de insinuaciones pecaminosas? Desperdiciamos el don del habla cuando lo usamos para hablar palabrerías, para hacer conversaciones sin sentido. Querido hermano y amigo, sé sabio, que el Señor puede usar tu habla. Ahora, ¿cuándo debo compartir la Biblia? Segunda de Timoteo 4:2 dice que yo debo compartirla a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento, en todo lugar, cuando tenga oportunidad, cuando menos lo pienses, cuando menos lo esperes, tú puedes compartir la palabra de Dios. Ahora, pero ¿por qué debo compartirla? Para contestar esta pregunta vamos a ver dos citas. La primera cita está en la Biblia, en Romanos capítulo 1, verso 14 al 16, y dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tres puntos muy importantes por los cuales debo compartir la palabra de Dios. Número uno, porque soy deudor. Estamos en deuda con Dios, estamos en deuda con Cristo, estamos en deuda con nuestro prójimo. Por eso debemos compartir la palabra de Dios. Además, debo compartirla porque de no hacerlo estoy mostrando que Cristo me da vergüenza, o sea, que me avergüenzo de quién soy por la vida hipócrita que llevo, o que me avergüenza hablar de Cristo, escondo la Biblia, no la muestro y demás. Pero también debo compartirla porque la Biblia es poderosa para salvar. No importa cuán hundida o cuán perdida esté la persona, la Biblia tiene el dunamis, el poder para salvarla, el poder para restaurarla. Por eso no puede ser negada a nadie. En una ocasión llegó un profesor conmigo y me dijo: ¿tú vas a una iglesia?, me preguntó. Yo le dije: sí. Yo te vi entrar el sábado a una iglesia. Sí, yo voy a la iglesia adventista el séptimo día. Entonces él me dijo: háblame de Dios. Yo necesito saber de Dios. Tú sabes, yo soy adicto al crack.
Sí, él a veces llegaba drogado con crack y era terrible, ¿no? Verlo así en ese estado al profesor, ¿verdad? Y entonces también tuve la oportunidad de compartir con varios compañeros de mi aula, y llegué a tener estudios bíblicos. Tuve que dar el paso de perder la vergüenza y compartir el poder de la palabra de Dios. La otra cita está en el libro Camino a Cristo, páginas 115 y 116, que dice: tan pronto como uno acude a Cristo, nace en su corazón un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer confinada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo en la presencia de su Espíritu, no podemos quedarnos callados. Si tú te has quedado callado, o es por vergüenza, o es porque en verdad no has tenido una experiencia real con Jesús. Yo quiero invitarte, querido hermano, encuéntrate con Jesús, busca a Jesús, aprovecha cada momento que tengas para hablar con Él y para compartirlo. ¿Qué es compartir la palabra de Dios? Es compartir a Cristo. Recuerda, no podemos dar aquello que no tenemos. Debemos tener a Cristo para poderlo compartir. Debemos encontrar a Cristo en su palabra para poderlo llevar a otro. Compartir la palabra de Dios es enseñarle a todos que podemos ser salvos. No importa quién sea la persona, cuán borracho sea, cuán adicto sea, cuán promiscuo sea, cuán orgulloso sea, cuán egoísta sea, cuán mal nos caiga. Debemos enseñarle la palabra de Dios, porque todos podemos llegar a ser salvos, todos. Compartir la palabra de Dios es dar de lo que hemos recibido de Jesús, para que otros también lo disfruten. Si Jesús ha sido una bendición en tu vida, compártelo con otros. No te quedes callado, no dejes que otros sigan sufriendo en el silencio y en la ignorancia. No dejes a otros en tinieblas, tráelos a la luz que es Cristo Jesús. Compartir la palabra de Dios es poner en práctica lo que hemos aprendido. Te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo llevas de ser adventista? ¿5 años, 10 años, 20 años? Entonces yo te pregunto, ¿cuánto sabes? ¿Y cuánto de eso que sabes lo has compartido con otros? Recuerda que el mal muerto no comparte sus aguas, solo las recibe. Y por eso se le llama mal muerto. No seamos como el mal muerto. Si recibimos, debemos entonces dar a otros. Por eso quiero seguir animándote a estudiar tu cartilla, a tu Biblia y ahora a compartirla. Que Dios te bendiga.